La invasión de Bélgica por parte de Alemania marcó el inicio de las hostilidades en el frente occidental. El paso por Bélgica era fundamental para llevar a cabo el plan militar alemán. Este requería que el flanco derecho alemán, el más fuertemente armado, atravesara Bélgica en pocos días, sorprendiendo a los franceses, rodearles por su flanco y luego virar hacia el sur para amenazar París y cortar las líneas de suministro del resto del ejército francés, forzándoles así a una rápida rendición y poder mandar a sus tropas hacia el este para apoyar a sus aliados austrohúngaros y luchar contra los rusos. Por desgracia para los alemanes se produjeron dos hechos con los que en el principio no contaban. Primero, aunque sabían que la neutralidad del territorio belga estaba garantizada por Gran Bretaña, muy pocos mandos alemanes creían que los británicos fueran a entrar en guerra por Bélgica. Pero Gran Bretaña les declaró la guerra el 4 de agosto, un día después del comienzo de la invasión. A pesar de ello, los alemanes no pensaron que los británicos responderían rápidamente, y se sorprendieron cuando se vieron luchando contra ellos en Mons. El segundo punto, el alto mando alemán creía aún menos que los belgas supusieran una fuerte resistencia. De hecho, en un principio se pensaba que para evitar la lucha los belgas les concederían libre paso por su territorio. Una vez estos se negaron, no se creía posible que el ejército belga pudiera ofrecer una fuerte resistencia, y en caso de tener que luchar contra ellos, pensaban que los aplastarían rápidamente. Los alemanes tenían apostados en el frente occidental un total de 1,5 millones de hombres que ocupaban la frontera con Francia y Bélgica. Frente a ellos, los belgas solo podían tener 6 divisiones en un total de 120.000 soldados. La ciudad de Lieja era un punto estratégico clave, pues estaba en el camino de la principal ruta de invasión desde Alemania, y en su ciudad había un total de 5 puentes que cruzaban el río Mosa, una barrera defensiva natural. Así lo sabían los alemanes, pues la toma de Lieja era el primer y principal objetivo de su paso por Bélgica. Para el alto mando alemán era primordial ocupar la ciudad en pocos días y no perder mucho tiempo en la toma de sus fuertes, pues el tiempo era crucial para cumplir el plan alemán. Pero los alemanes no eran los únicos conscientes de la importancia estratégica de Lieja. También eran los belgas, que habían fortificado tanto Lieja como Amberes y Namur fuertemente desde la década de 1880. Lieja estaba rodeado por todos los lados de una serie de alturas, formando un círculo defensivo natural alrededor de la ciudad, y éstas aprovecharon para construir en ellas una serie de fortalezas que formarían un anillo defensivo para protegerse de cualquier ejército invasor, viniera desde donde viniera. En total se construyeron 12 fortalezas, 6 en la orilla oeste y 6 en la orilla este del Mosa. Estas fortalezas no presentaban apenas ninguna estructura sobre la superficie, pues eran fortificaciones hundidas en la tierra y lo único que dejaban a la vista eran las torretas y las cúpulas donde se emplazaban las piezas de artillería. Bajo tierra existían una red de salas y túneles que las conectaban. Los fuertes más grandes tenían una guarnición de 400 hombres formada por 2 compañías de artillería y una de infantería. Entre todos los fuertes había un total de 400 piezas de artillería, entre ellas los obuses de 210 milímetros. Ante estas majestuosas fortificaciones, las cuales se pensaban que no serían sometidas, los belgas se mostraron enormemente confiados y se olvidaron de levantar fortificaciones para tapar los huecos entre los distintos fortines. El 4 de agosto las primeras unidades de caballería alemanas se internaban en el territorio belga, y detrás de ellas las unidades de infantería. Pocas horas después llegaron al río Mosa, cerca de Lieja, para observar que los puentes situados en los alrededores de la ciudad habían sido volados. Cuando intentaron cruzar usando pontones se vieron sorprendidos por los disparos de los soldados belgas. Comenzaba así la primera batalla de la Gran Guerra. Para el 5 de agosto 60.000 soldados alemanes habían rodeado la ciudad, y 2 días después la brigada número 14 de infantería consiguió pasar entre la línea defensiva de las fortalezas y tomar la ciudad, después del que sería el primer bombardeo aéreo sobre una población civil cuando la ciudad fue bombardeada desde un Zeppelin. Aún así, los 12 fuertes seguían en manos belgas, y hasta el momento habían rechazado todos los ataques alemanes sobre ellos, causando un alto número de bajas. Mientras tanto, en el cuartel general del ejército francés, Gough estaba convencido de que el ataque alemán por Bélgica era una simple distracción, esperando que el ataque principal llegara desde su flanco izquierdo y el centro. A pesar de que los informes desde Bélgica hablaban de cerca de 1 millón de soldados alemanes, y que algunos de sus generales como Lancegac, al que Hoff no tenía mucho aprecio, le informara de la amenaza que se cernía sobre su flanco izquierdo. Tras la toma de la ciudad, las buenas noticias corrieron hasta el cuartel general alemán y a Berlín, donde se celebró con júbilo, pero lo cierto es que las fortalezas, tras varios intentos de ser tomadas, se mantenía bajo control belga, retrasando así el avance de todo el ejército alemán en Bélgica. Los cañones de campaña que acompañaban a los 3 ejércitos alemanes eran insuficientes para someter los fuertes. Durante los 2 días siguientes los alemanes siguieron intentando persuadir al gobierno belga para que le dejara pasar libremente por su país,
pero al mismo tiempo se ordenaba el traslado desde la retaguardia de los grandes morteros de asedio fabricados por las empresas austríaca Skoda y la alemana Krupp, los potentes cañones de 305 y 420 milímetros. Estos cañones eran unos verdaderos monstruos de varias toneladas que necesitaban ser separados en 3 secciones para su transporte. Antes de su llegada y emplazamiento, el 9 de agosto cayó el primero de los fuertes, el de Bachon. El 12, el primer cañón de 420 milímetros estaba emplazado y apuntando al fuerte de Pontis, el cual recibió el impacto de 45 buses en 24 horas, para ser tomado al asalto al día siguiente, igual que los fuertes de Embourg y Sonfontaine. El 14 cayeron los fuertes de Liège y Flegon, dejando así abierta la carretera norte para que el primer ejército alemán prosiguiera su avance. Para el 16 de agosto todos los fuertes estaban conquistados, salvo el de Lorsan, donde se encontraba el general Lehmann, que se negaba a rendirse. Finalmente un obús impactó directamente en el polvorín, destruyendo el fuerte por completo. El general Lehmann sobrevivió. Ahora sí, Lieja y su anillo defensivo habían sido tomados, lo que permitía que el segundo y el tercer ejército prosiguieran con su avance tras el primer ejército. La batalla de Lieja comenzó el 2 de agosto de 1914 y duró hasta el 16 del mismo mes. Aunque era evidente que la defensa de Lieja iba a sucumbir ante el imparable ejército alemán, la batalla fue considerada como una victoria moral de los aliados. Nadie esperaba que los belgas fueran a luchar y, de hacerlo, que lo hicieran eficazmente.